El acampe piquetero, sobre todo el de la semana pasada, que generó muchos cruces. Ahora hay reuniones entre el gobierno nacional y ese frente piquetero de izquierda, a ver si el lunes logran algún acuerdo que evite una nueva movilización. Y en el medio hay discursos un poco más duros de sectores de la oposición que piden adoptar medidas respecto de quienes cortan calles y quienes en ese accionar cometen algún tipo de delito. En las últimas horas, se presentó un proyecto de ley de la diputada de Juntos por el Cambio de La Plata, Julieta Quintero, que propone suspender el cobro de planes sociales a quienes cometan contravenciones durante las protestas. Estamos en contacto con Julieta Quintero, a quien agradecemos. Julieta, ¿qué tal? Buen día. José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Julieta. No, Bueno, por favor, gracias a ustedes por el espacio. decime, ¿en qué fundamentas el proyecto que acabas de presentar, que está en sintonía un poco con lo que se planteó en algún momento desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y también habló el intendente Julio Garro, había hablado en ese sentido? ¿A qué apuntas básicamente? Sí, exactamente, como te referís, es un tema que desde la semana pasada viene siendo un tema de conversación, pero más allá de estas últimas noticias, yo creo que viene siendo una cuestión que los argentinos, los bonaerenses y nosotros acá también en la ciudad de La Plata, porque también al ser sede de distintos ministerios, ¿no? Del gobierno de la provincia de Buenos Aires o de la gobernación o de la municipalidad de La Plata, de las torres administrativas, también los platenses padecemos a diario algún corte o alguna de este tipo de manifestaciones. Y nosotros en realidad apuntamos a que quienes cometan delitos en manifestaciones o contravenciones dejen de percibir los planes sociales, pero estos delitos van desde vandalizar lo que es de todos, cortar la libre circulación, hasta concurrir con sus hijos cuando ellos deberían estar en la escuela estudiando, como lo plantea claramente, bueno, la ley 24.714, que especifica que aquellos que reciben algún tipo de plan social, la obligatoriedad de que sus hijos asistan al colegio, ¿no? Pero básicamente, en realidad, presentamos, el proyecto está dirigido a sancionar estos hechos de violencia que pueden ocurrir en ocasión de manifestaciones sociales, pero para evitar también que se cometan delitos o contravenciones. Y bueno, también de fondo la cuestión de evitar que el Estado financie a quienes delinquen en la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de, digo, siendo respetuosos del derecho a manifestarse, pero no perjudicando al resto de los bonaerenses, ¿no? En este caso, entendiendo obviamente que los planes sociales son una herramienta temporal para nuestro punto de vista, debieran ser temporales, de progreso y no un método de extorsión que en definitiva es financiado por la plata de todos los contribuyentes. Ahora, Julieta, ¿cómo hacer para que el Estado de alguna manera controle o se ponga en sintonía con esto de evitar que se corte la circulación cuando hay dirigentes, por ejemplo, como Máximo Kirchner, que ayer en un acto público dijo, déjense de joder con condenar los cortes? Digo, parece complicado, Sí, sí, ¿no? entre otras Sí, cosas, habló sí, de las pendejadas que se hablan en los medios de comunicación. A nosotros nos mm, parece que este es un debate legítimo. Nosotros festejamos y en definitiva el interés del proyecto trae aparejada la discusión y el debate en la legislatura bonaerense, porque nos parece que si bien para algunos puede no ser cómodo la discusión o el debate, nos parece una posibilidad, nos parece una oportunidad, y en esta situación caótica y triste que está atravesando la Argentina, la provincia de Buenos Aires, con la situación económica, social y política también, por lo que vemos de la convivencia del frente político, ¿no? Que hoy gobierna la nación y la provincia, nos parece que es una oportunidad para debatir un tema que en definitiva resuena en las mesas de todos los bonaerenses o de los argentinos, que o porque se ve interrumpida su circulación para en un día laboral, o diferentes cuestiones, o porque se ve perjudicado el patrimonio que también es de todos y que después el Estado termina gastando o teniendo que invertir plata en arreglar cosas que, digo, no debiera por qué ser así. Más aún cuando
eh, la manifestación es para exigir algún tipo de aumento en la mejora social y demás, que digo, no es la cuestión de fondo que venimos a discutir, sino la manera, ¿no? Se plantea un piquete, una movilización, un acampe para reclamarle al Estado un aumento en alguna de esas ayudas y lo hacen, esto lo decimos con conocimiento, además de lo que uno termina viendo en los medios nacionales, de testimonio de personas que asisten, lo terminas escuchando caminando a algún barrio de nuestra ciudad, José, es una cuestión también conocida, ¿no? De gente que si yo no voy a la movilización, a mí no me pagan el plan. Y obviamente en una cuestión de necesidad y de vulnerabilidad, con la compleja situación que está atravesando la provincia de Buenos Aires, también hay una extorsión, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con la politización de todos estos años de de muchas organizaciones sociales, eh, sí, de muchas organizaciones que, desatendiendo un poco el fin social que tuvieron de origen y que es legítimo, terminan siendo utilizadas para organizar protestas y, y eso genera, en definitiva, la propuesta, ¿no?, del debate en la legislatura que tiene para seguir trabajándose y que obviamente también tiene para trabajar en comisiones, lo que tiene que ver con la reglamentación de parte del Ejecutivo Provincial y demás. Pero nosotros básicamente queríamos invitar a la legislatura bonaerense a poder plantear este tema y debatirlo como corresponde, con la presencia de todas las fuerzas políticas. Un poco como abogado del diablo, ¿qué otra manera tienen los piqueteros o los grupos sociales más marginales de reclamar aumentos en las asignaciones hasta tanto pase este momento social? Y el otro tema Sí, que a sí. mí me causa algo de ruido es que si vos hablas de delitos es una cosa y hablas de contravenciones me parece que tiene otro tipo de envergadura, ¿no? Como para poder tomar una medida tan drástica. Sí, obviamente. Igual quiero explicar esto. Lo que nosotros planteamos es, además del debate, digo, el hecho de no es lo mismo cortar una calle de una manera que cortarlo impidiendo la libre circulación en todas sus manos, prendiendo a fuego o gomas o algún otro elemento o destrozando un patrimonio público. Me parece que ese es el espíritu de fondo que se defiende, ¿no? No estamos en contra de la manifestación, ni estamos planteando que aquel que marcha hay que sacarle el plan. No va por ahí la cuestión, sino de que no puede dar todo lo mismo. No puede dar lo mismo quien se manifiesta ejerciendo un derecho legítimo de reclamo a la autoridad o de expresar su voz, al que lo hace, además recibiendo una ayuda del Estado para pedirle al Estado aún más y cometiendo un delito, una contravención que por eso, digo, obviamente existe el Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires, está el código Penal y después el procesal que aplica la provincia. Eso es lo que en definitiva también invita a discutir el proyecto, ¿no?, en las comisiones. Si hace falta alguna especificación o modificación de leyes ya existentes, bueno, trabajemos en eso, pero sí me parece válido poner en agenda esta cuestión que en definitiva nosotros entendemos, digo, la situación, por eso lo aclaramos desde el comienzo, y no tiene que ver con la persona, digo, ni ir en contra de la persona que hoy está recibiendo el plan, más allá de pensar que un plan social debiera ser temporal, y no como sucede en Argentina, que hay un promedio de 10 años de una persona que, que termina siendo asistida por el Estado durante todo ese tiempo, y en definitiva termina denotando que hay un fracaso de parte del Estado, ¿no?, que la situación no mejora y y que esto se ve profundizado día a día, que en definitiva hay que reglamentar y hay que sancionar y hay que ponernos a debatir sobre eso. Ahora, Julieta, vos un poco mencionabas este tema de la temporalidad de los planes, digo, y mencionaste justo el caso, por ejemplo, que hay beneficiarios de planes que hace 10 años que son beneficiarios, valga la redundancia. Sí, Evidentemente hay una falla más allá de la utilización política que puede existir de parte de algunas organizaciones. obvio, obviamente, Yo creo que todos los gobiernos han fallado, digamos, porque sin duda. el gobierno, digamos, el actual, el oficialismo, también el anterior oficialismo de Cambiemos, digamos,
si tuvo alguna característica en cuanto a la administración de los planes, fue dar más planes, justamente. Digo, ¿cómo deberíamos hacer para salir de este círculo que parece que el país no puede salir? Si no es Yo generando creo que empleo, hay una ¿cómo? propuesta, yo creo que hay Sí. una propuesta interesante que nosotros, obviamente, en el momento en que esto se discute en comisión también, y estamos trabajando, si bien ya existen algunos proyectos dentro de la legislatura bonaerense, estamos intentando buscar uno más para sumar a la discusión. Creo que hay un punto interesante sobre el tema de las autonomías desde las municipalidades y la posibilidad de que los municipios, digo, puedan tener algún tipo de administración de estos recursos, en definitiva, ¿no? Que basado fundamentalmente en que el nivel del gobierno local, digamos, es donde se reciben la mayor cantidad o donde se perciben la mayor cantidad de las necesidades y los problemas de los habitantes. Obviamente la cercanía del municipio para con el territorio, el conocimiento, todos sabemos, los vecinos de acá de La Plata, que no es lo mismo el Paligüe que Hernández, ¿no? Digo, hay diferentes realidades en cada uno de esos puntos. Imaginámonos si los llevamos a la provincia de Buenos Aires, comparar Trenquelauquen con La Matanza, no tiene nada que ver. Entonces, me parece que también de fondo por eso digo, más allá de la crisis que atraviesa nuestro país, nosotros creemos que esas crisis pueden transformarse en oportunidades, por lo menos de debate de temas que vienen quedando debajo de la alfombra hace muchos años y que quizá esta crisis enorme por la que atraviesa nuestro país y la provincia termina siendo una posibilidad para debatir cuestiones de fondo que me parece que son necesarios. Obviamente también desde los municipios el control es mucho más eficaz que desde la centralidad de la nación, ¿no? Digo, las fórmulas centralizadas han demostrado, por lo menos hasta ahora, la incapacidad de poder hacer frente a todas las necesidades de desarrollo, porque si no nos explica cómo se han profundizado los problemas de la Argentina en los últimos años de una manera alarmante. Y también creo, de parte de este fundamento, ¿no? de la importancia de los municipios, que también sirve como estímulo para que los ciudadanos puedan participar, ¿no? Como facilitar esa participación en la gestión de los intereses que en definitiva les son propios, que les son comunes, que les son de la convivencia diaria. Y la cercanía, sin duda, obvio, bueno, esto ya lo planteé. Me parece que ahí hay una alternativa. Creo también, al margen, que las organizaciones sociales en su momento han sido también o han capitalizado, ¿no? Una creencia, una idea de los representantes de la pobreza o los representantes, digamos, de quienes son la voz autorizada para poder hablar de la pobreza en Argentina, y yo un poco discuto esa postura. Me parece que no es así, me parece que obviamente puede ser válido el trabajo y legítimo de muchísimos referentes, pero que no puede ser autoritario, no puede ser único, y que también hay un montón de personas que, que es por fuera de cualquier organización social, e incluso por fuera de lo político, terminan siendo importantísimos en la contención, en la inclusión, en la contención diaria de personas que hoy están pasando por una situación de vulnerabilidad compleja. Pero creo que también bien es un tema complejo de debatir o suena molesto para algunos sectores, porque también es terminar con una creencia que parece haber sido impuesta de determinada manera y que no puede tener Ujú. disidencias, ¿no? Claro. Una cantidad de trabajo informal que ronda 45-50% según quien lo estime, y con un deterioro en los ingresos de buena parte de la población de más del 40%, inclusive las personas que trabajan. ¿Cómo se te ocurre o cómo pensás vos que hay que salir de los planes sociales de cara a un futuro más o menos inmediato, ¿no? Creo que como te decía, el tema del cambio de administración me parece que puede ser una posibilidad, por lo menos no probada hasta ahora. Y también creo que en definitiva esto refiere a la cuestión de fondo es ver cómo generamos laburos genuinos. Creo que esa es la discusión que la Argentina y que la provincia tiene que seguir dándole vueltas y generando alternativas con eso. En nuestra ciudad particularmente
podemos hablar de diferentes programas que han buscado, ¿no? Pero que esto no puede solucionarse desde el ámbito local y que necesita, sin duda, de una política pública clara o de decisiones políticas claras desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional. Hoy la Argentina, digo, he escuchado a muchos chicos de mi edad o más chicos, me han planteado, la Argentina es una licuadora de sueños. Y la verdad que es triste, pero también es entendible desde el lado de la ciudadanía cuando uno lo que ve es falta de reglas claras, falta de previsibilidad, falta de un plan, falta de... Parece que da lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal, y me parece que el proyecto viene en línea con esto, ¿no? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos y de qué manera estamos permitiendo que el debate se dé? Digo, no sé si... Me parece que tiene que ver con una cuestión de fondo muy profunda, donde no hay una sola arista para poder trabajarlo, pero que sí existen alternativas que hoy por cuestiones ideológicas o de decisión política ni siquiera se contemplan. Está. Julieta, te agradecemos mucho el contacto, y bueno, vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona el proyecto. Creo que hay algún otro medio parecido también presentado, así que veremos cómo se debate en la legislatura y ojalá que bueno, por lo menos se pueda discutir, ¿no? Digo, hay que ver a qué se llega, pero bueno, por lo menos que se discute, es un tema por lo menos para discutirlo. Creo que eso es beneficioso para la sociedad y me parece que hoy es un tema que más allá de lo que hay debates que impone la política y hay debates que se imponen en el sentido común de la discusión y la conversación de los vecinos, y me parece que este es uno de ellos y que como tal la política no puede quedar ajena a eso, entre tantos otros temas que tenemos para debatir. Seguro. Ojalá así sea. Bueno, ya te vamos a convocar para charlar de otros temas seguramente. Bueno, Julieta, No, te agradecemos encantada. mucho, te mandamos un saludo grande. Gracias. Muchas gracias, un saludo a la audiencia. Chao. Hasta luego. Bueno, pasó Julieta Quintero.